Cada día te quiero agradecer lo que veo y lo que no puedo ver. Cada día es un milagro en mi ser. ¿Cómo agradecer todo lo que puedes hacer? Cada día yo quiero conocer maravillas que no puedo entender. Cada día es un milagro en mi ser. ¿Cómo agradecer todo lo que has hecho y lo que puedes hacer? Te quiero agradecer lo que has hecho y lo que puedes hacer. Te quiero agradecer lo que has hecho y lo que puedes hacer. Gracias, gracias. Un honor estar aquí con ustedes y de verdad me honra mucho estar aquí y mucho más compartir contigo este momento. La edad no la recuerdo, pero yo estaba muy chico en los campos, en los conucos de Jaquimelles. Yo recuerdo que escribía algunas canciones y ahí había un primo mío, que Dios lo tenga en la gloria, que se sabía las primeras canciones. Tú sabes que las primeras canciones son muy experimentales y luego uno se va como puliendo, y él me torturaba con las primeras canciones. Así es que no, porque acuérdate que te estoy diciendo que me torturaba con esas primeras canciones. Son obras que uno quiere olvidar, pero en relación a tu pregunta, estaba yo quizá, qué sé yo, 11, 12 años ya, cuando yo me veía cantando mis canciones, y yo recuerdo que yo me iba a la soledad de los conucos, porque yo siempre no he sido como tan mediático, y ahí era donde yo encontraba la libertad de poder cantar esas obras con toda libertad, valga la redundancia. Y Andrés, mi primo y hermano, siempre estaba conmigo. Así es que yo tengo muchos años, y como dicen, si la memoria no me falla, desde que tengo memoria, a esa edad muy temprana, yo comencé a componer y a cantar. Claro, mi papá compone y canta muy bien, y toca un poco la guitarra también. Así es que yo creo, y de parte de mi papá tengo hermanas que cantan muy bien también. Así es que yo creo que por ahí viene el asunto. Y bueno, yo creo que también es un regalo de Dios. En mi caso es un regalo de Dios porque nunca estudié música, nunca estudié armonía, y sin embargo es un conocimiento que está ahí y que uno sabe que está ahí, como estar enamorado, que uno lo sabe. Entonces, nada estudiado, pero sí es un regalo que ha estado ahí desde siempre, y bueno, sí, se podría decir que a través de mi papá también. Totalmente, claro que sí. Silvio Rodríguez era mi mayor influencia. Una de las cosas que me gustaban de Silvio era su capacidad de poder crear imágenes extraordinarias con palabras muy triviales. Él hacía o hace, porque hace mucho que no le doy seguimiento, pero Silvio para mí tenía la capacidad de poder crear belleza a partir de palabras muy simples. Y era mi gran influencia, y yo debo agregar que Manuel Jiménez es quien me aparta de esa influencia. En una presentación, creo que en el Espaillat, principios de los 90, finales de los 80, él me escuchó, me invitó a su casa y me dice, tu voz se parece mucho a la de Silvio, tienes que dejarlo de oír. Y yo recuerdo que yo dejé de escuchar a Silvio por más de 7 años, para poder apartarme de esa influencia tan grande que tengo. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Bueno, a nivel internacional, no es el primer tema que compongo, porque Amor Narcótico es una canción que yo debí haberla compuesto como en el 95, después del 94. Yo recuerdo que cuando fui a Cuba en el 94, luego de ese viaje fue que yo compuse Amor Narcótico en Jaquimelles, por cierto. Amor Narcótico no tiene una historia detrás. Yo estaba en un proceso de apartarme un poco de la parte de la izquierda, aunque yo nunca estuve en la izquierda, sí, militante, pero tenía una inclinación y por eso viajé a Cuba en el 94. Cuando yo regresé de Cuba, vine un poco decepcionado, debo decirte. Yo me propuse
y entrevistar a la mayor cantidad de personas posible, incluyendo, entrevisté al que era, vamos a decir, como la figura principal de Oriente del Partido Comunista. Entrevisté al jurídico de la UJC, a la encargada de Relaciones Internacionales, me fui a Varadero. Bueno, yo viajé desde Santiago a La Habana, de extremo a extremo, y regresé un poco decepcionado, y entonces como que me quedé un poco ahí en Jaquimelle, todo pensando todo lo que yo iba a hacer y lo que iba a decidir. Y en ese proceso, yo recuerdo que escribí Amor Narcótico. Yo comencé a escribirlo en función de algunas técnicas gramaticales. Por ejemplo, tú notarás que Amor Narcótico tiene muchos esdrújulas, ¿verdad? Tiene palabras por lo tímido, típico, narcótico. Y entonces yo empecé como con un juego, y luego empecé a partir de la figura del amor a crear toda una historia, pero no había una historia previa a componer, sino que surge de un momento de ocio, de un momento, bueno, más que de ocio, de un momento reflexivo. ¿Es una canción experimental? Experimental, sí, claro que sí. Yo no tenía expectativa en la música, me creó algunos problemas, dificultades con mi mamá. Mi mamá sí siempre supo que debía dedicarme a ella, y siempre quería que yo participara en algunos festivales, pero yo no tenía ese sueño de dedicarme a la música. Yo me encuentro con él a través de un amigo común que nos reunió, y esa misma tarde comenzamos a trabajar e hicimos los primeros demos. Amor Narcótico no estuvo dentro de esos primeros demos. Procura, sí, por ejemplo. Pa' Otro Lado también. Es una canción que estuvo en los primeros demos. Y luego de conocernos esa misma tarde comenzamos a trabajar y comenzamos a grabar en un estudito pequeño que él tenía. En mi caso, todo lo que ha pasado con la música es un regalo del Señor. Porque acuérdate que yo lo que quería, cuando yo escribía las primeras canciones aquí en Melle, lo que quería era escuchar mi canción en un cassette. Porque me daba curiosidad, yo la cantaba, pero después no la podía oír. Así que yo le pedí a Dios que me permitiera escucharla en un cassette. Y yo recuerdo que hubo una de las primeras canciones que yo grabé en Radio Enriquillo, que de hecho no me acuerdo muy bien, era sobre un niño, recuerdo, ¿verdad? Que luego la pusieron en Radio Enriquillo. Yo empecé a escuchar mis canciones fuera de mi mente, de mi cabeza. Y entonces... bueno, uno empieza como a darse cuenta de que sí hay algo ahí que uno tiene que pulir, que darle como más sentido, dedicarle más tiempo. Pero fue así, o sea, yo no tenía mayores expectativas que esa. Ay, yo tengo una ciguapa que me pone en la gozadera con su máquina de cadera. Ay, Hay varios, de cierto, o sea, Amor Narcótico es un éxito mundial. Es el primer tema que sale con video y todo, y es un tema que estuvo en los primeros lugares de casi todos los países de América Latina, y de Estados Unidos también estuvo en Billboard mucho tiempo en primer lugar. Es el gran tema de la producción, pero yo digo que luego el tema que más hasta el día de hoy ha generado ingresos es Procura. Totalmente, totalmente. Y es una cosa increíble, porque si hablamos en términos musicales, Amor Narcótico es una pieza musicalmente mucho más elaborada, pero sin embargo Procura yo creo que es el gran éxito. Y bueno, hay otros éxitos como, aparte de Amor Narcótico, La Ciguapa también fue un éxito. Hay un tema que se llama Me Enamoré, que en Europa también sonó bastante bien. Pero esos tres temas, La Ciguapa, Amor Narcótico y Procura, creo que fueron los tres temas de mayor difusión de ese disco. Ahí, bueno, yo en verdad no lo puedo cantar, porque parte de lo que quizá hablaremos ahora es que el Señor me sacó de la música. Yo no hago ni siquiera mis propias canciones ya. Entonces, él me grabó una canción, un tema que se llama Entrégate, que estuvo nominado como merengue del año aquí. ¿Quién más me ha grabado? Hay otros. No, por ejemplo, hay un joven increíble que se llama Juan Vélez, que no es muy desconocido aquí.
Él ganó un concurso de Univisión y yo te podría decir que esa es una de las canciones que más dinero me ha generado. Y nadie lo conoce. Yo de verdad, o sea, es una canción que en principio yo había escrito para Ernita Nazario. Y yo le envié a su oficina, pero nunca la escucharon. Acuérdate que antes uno enviaba la canción en cassette y era un milagro que pudieran escucharla. Pero él la escuchó y la grabó y fue un éxito total, estuvo número 1. Bueno, ¿tú sabes cuál fue el tema que compitió? Un tema que decía con mi amigo en el baño, algo así, de una chica puertorriqueña. El tema mío que se llama... Ajá, en ese tema estuvo en Billboard muchísimas semanas número 1 y el tema de ella, bueno, un tema bastante controversial, pero Con mi soledad se llama ese tema. O sea que también es un tema que aunque aquí no se conoce mucho el artista, fue bastante importante para mí. Procura seducirme muy despacio y no La situación del mercado local es muy sui generis. De hecho, yo siempre estuve tratando de apoyar este mercado, pero había muchas irregularidades en términos de la promoción y en términos de no de la influencia, sino como de la acaparamiento de los espacios. Quizás no sea como muy prudente ser muy explícito sobre eso, pero lo que te puedo decir que intenté varias veces promover mis canciones aquí y era muy estresante. Era muy estresante. Y como yo te dije, yo entré a la música porque el Señor lo quiso. Yo nunca hice grandes cosas así es que decidí, en un tiempo que decidí, luego de haber hecho algunas presentaciones, no trabajar este mercado. Es el mercado que yo trabajé. Porque te puedo decir, Amor Narcótico, Procura, esas canciones suenan a nivel mundial. Pero como yo era un artista independiente, económicamente no es tan fácil tú financiar el mundo entero, ¿entiendes? Un proyecto musical porque es muy costoso, así que yo me enfoqué en esos mercados. Yo no he ido a Australia y de hecho yo creo que nunca iré a Australia porque una de las cosas que a mí nunca me gustó de la música era viajar y nunca pude soportar muchas horas en el vuelo, en el avión. De hecho, cuando yo fui a España 2 veces y la segunda vez dije que no iba a volver y no he vuelto. Y creo que no volveré a menos que Dios quiera que yo vaya. Porque yo de verdad no conecté con los vuelos. Por eso te digo, yo me enfoqué en Sudamérica porque desde ahí, estando ahí, yo podía viajar a algunos países que me quedaban cerca. Por ejemplo, Chile era un país donde mi música era todavía, está muy vigente. Y yo no soportaba un vuelo de aquí a Chile. Yo tendría que estar en Lima y luego coger 4 horas y de ahí a Buenos Aires también 1 hora equivalente. O sea, eso es lo que yo hacía. Pero de verdad, o sea, los viajes largos. Yo recuerdo una vez me propusieron hacer alguna presentación en Japón y yo dije que no. Porque en verdad yo no lo soportaba, el estrés era muy fuerte. Entonces, también yo pienso que por ese lado, vamos a decir que la notoriedad de mi carrera se vio afectada. Una decisión personal. Yo siempre había tenido una creencia. Yo siempre creía que Dios existe. Y de hecho yo llegué a participar en algunas congregaciones. Yo me bauticé en Más que Vencedores, que es la iglesia donde asiste Juan Luis. Estuve también en el coro ahí con algunos artistas reconocidos de aquí que están todavía, creo, allá. Pero mi experiencia personal tiene que ver ya alrededor de 4 años. Yo pienso que es algo que tiene que hacer todo el mundo. Todo ser humano tiene que poder resolver la gran pregunta en su corazón: ¿Dios existe para ti realmente? ¿Es Dios un ser eterno? O sea, Él es, como lo dice el testimonio que hemos recibido, que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, Dios de amor, luz, verdad, lo es. Y en la soledad de mi cuarto, como tenía mucho tiempo después de mis presentaciones, yo podía pensar. Y estas fueron las preguntas que me acusaron a mí y yo intenté resolver. Y entonces yo resolví, sí, yo creo en Dios. ¿Y cuál es tu relación con Dios?
¿Cuál es tu relación con Dios? Tú y yo tenemos una relación. ¿Cuál es mi relación con ese ser que yo creo? Sinceridad. Sinceridad. Mi relación era, bueno, Dios te bendiga, qué bueno, o sea, buenos deseos, bueno, pero realmente eso es solamente lo que Dios demanda. Así es que dije, ¿qué es lo que Él quiere de mí? Dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y lo tendrás por encima de todo. Ok, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Cuando tú lo confrontas con la palabra, dice, el que me ama es el que guarda mis palabras. Y yo dije, Andy, tú guardas la palabra de Dios. Tú realmente la guardas. Porque si no la guardas, no lo amas. Porque el que lo ama es el que guarda su palabra. Y me di cuenta que yo no lo amaba. Me di cuenta que creía en un ser que yo ahora todavía creo mucho más y sin embargo no lo amaba. Y no puedes tener una buena relación con un ser al que no amas. Eso fue lo que a mí me impactó. Y yo dije, bueno, estás mal, tienes que resolver eso. Tienes que resolver eso. O sea, hay un punto de mi vida donde yo decidí, resolver esos problemas y vivir de cara a la integridad de lo que yo creo. Y a partir de ahí yo empecé a practicar el amor a Dios. Y eso fue lo que me convirtió. Y entonces empecé a conocer lo que a Él le agrada y lo que no. A veces nosotros tenemos nuestra idea de lo que Él es, pero Él es independientemente de lo que tú creas. Así como su amor es independientemente de lo que tú creas que es. Si tienes un Dios que se acomoda a lo que tú quieres, entonces, ¿cómo puedes obedecerle? Porque la obediencia solamente puede ser probada haciendo lo que no quieres. Entonces, la palabra dice que el que recibe al Hijo lo recibe a Él. Dice, el que permanece en el Hijo, Jesucristo, debe vivir como Él. Andy, ¿tú vives como Cristo? Claro, son las preguntas más sencillas y más elementales. Y a partir de ahí te puedo decir, querido amigo, que yo no volveré atrás. Yo conocí a un ser que es lo más importante y es todopoderoso. La gente quiere hacerse amigo del político de turno, del hombre de influencia. Yo quiero hacerme amigo del creador del universo, de los universos. Y en eso yo estoy y ahora estoy haciendo lo que le agrada. Sé que la música per se que yo hacía no tenía como, vamos a decir un elemento de pecado. Pero realmente la santidad de Dios está en una discoteca. Vamos a pensar en un Dios santo. Dice, sean santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Realmente la santidad de Dios está en una discoteca, donde la gente va a desenfrenarse, donde la gente va a hacer de todo. Porque yo tocaba en discoteca. Totalmente. Totalmente. O sea, yo dejé, siempre me invitan, siempre me ofrecen hacer conciertos de la propia oficina con la que yo trabajaba. Pero dice Jesucristo, el que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz todos los días y sígame. Si amas a tu esposa más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a tu hijo más que a mí, no eres digno de mí. Y así sucesivamente, porque Él dijo, yo no digo lo que quiero, sino lo que oí decir a mi Padre. Obediencia, amor. Yo no hago lo que quiero, sino que la obra que el Padre hace, la hace a través de mí. Cuando estaba en el Getsemaní antes de ser entregado, dijo, Señor, si quiere, aparta de mí esta copa, porque sabía que iba a ser entregado, crucificado. Pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia, eso es amor. Y eso es lo que yo entendí. Y desde entonces, cada vez que yo siento que agrado a mi Dios, yo tengo una plenitud y una felicidad que nunca yo la había tenido. Las canciones que yo hice ahora son un poquito complicadas para hacerlo solo porque están, las voces a veces se entrecruzan con los coros, pero hay una canción que es de Juan Luis, que yo creo que es muy hermosa, y a ver si la puedo hacer. Aunque esté cansado y agotado, con un nudo enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién
he confiado. No eres hombre para que mientas. Con tu diestra, Señor, me sustentas. Y tu gozo es mi fortaleza. Te levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Bueno, bendecir a todos los que siguen por la red y por la emisora Así Más 100. De verdad que ha sido un honor. Quiero invitarlos a que puedan responder esas preguntas. Yo pienso que la existencia tiene una trascendencia. Todo ser humano tiene que poder resolver esas preguntas. Los invito a conocer al Señor. Los bendigo con la bendición de mi Padre, que es una bendición suficiente, sobreabundante, ¿verdad? No se trata solamente de Dios te bendiga, gracias a Dios, no. ¿Cuál es tu relación? Resuelve eso y luego si decide que no crees en Él está bien, pero no viva en dos aguas. No existe un punto medio en dos aguas. O está dentro del río o está fuera del río. O el agua del río te moja o no te moja porque no estás en el río. No podemos estar entre el río y la arena y la parte seca. No hay ese punto. Esa es una mentira. Así es que resuelvan el problema con su Dios. Y yo les aseguro que el tesoro que yo encontré, ustedes lo pueden encontrar. Hay una canción que yo voy a ver si la puedo hacer porque realmente yo de verdad no la he practicado, pero a ver si no, me disculpan. Mi casa no está en el valle, ha sido bien construida sobre una roca gigante, encima de una colina. Si alguno quiere encontrarme, no busque arena ni arcilla. Subiendo más adelante, yo vivo con mi familia, caminando voy. Escalando yo voy rumbo a la cima. Calzado y resplandeciente con la ropa emblanquecida. Hay que subir con aceite y la lámpara encendida. Ya preparado un banquete y fiel es el que convida. Él llega en un de repente, está la mesa servida. Caminando voy, escalando yo voy rumbo a la cima. Voy caminando rumbo a la cima. No soy de abajo, soy de allá arriba. Voy caminando rumbo a la cima. Tengo mi casa en la colina, caminando voy. Yo no bajo si no subo colina. Yo no bajo si no subo colina.